me quedo menos anonadado con la sintonía de Una cita con las musas de Daniel Tubau, porque repito con él esta semana. Y Daniel, de hecho, bueno, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Digo que la semana pasada recuerdo que hablamos de cómo un novato en el mundo del cine, como era Orson Welles, trabajó con un experto como era el director de fotografía Greg Toland, y ese binomio tan curioso a priori pues hizo posible una película tan increíble como Ciudadano Kane. Y creo que hoy vamos a hablar de algo parecido. Pues sí, porque vamos a seguir un poco con este tema, con este asunto de mezclar la visión del experto y la del novato, y porque lo cierto yo creo que es una de las mejores recetas para escribir, crear o incluso resolver crímenes, como hace Sherlock Holmes, consiste en adquirir, por un lado, experiencia, entrenarse en el oficio, eso es evidente, esta es la visión del experto, y creo que sería además un grave error pensar que podemos prescindir de ella, ¿no? Porque cuando lo hacemos, cuando prescindimos de la visión del experto también, muchas veces nos creemos muy originales, pero lo que hacemos hoy es como menos aburrido y como malo, insoportable, ¿no? O sea que hay que tener mucho cuidado también con... Sí, que es algo que parece que en la actualidad se puede prescindir a la ligera de esa visión del experto. Tú la reivindicas y me parece correcto. Sin ninguna duda, ¿no? Hay que el trabajo, el experto, la experiencia que se adquiere, ¿no? Pero también es cierto que muchas veces cuando nos convertimos en expertos empezamos a poner ciertos límites al pensamiento creativo e innovador, ¿no? Y cuando sabemos muy bien cómo se hacen las cosas y cómo no se pueden hacer, puede suceder que ni siquiera se nos ocurra que hay otra forma de hacerlas, ¿no? Las cosas, los desafíos que tenemos, ¿no? Y también, pues muchas veces no vemos los defectos de lo que hemos hecho porque estamos muy metidos, muy convencidos de haber seguido un método que siempre funciona, o bien porque nos negamos a aceptar una solución porque no nos resulta familiar, ¿no? Una resistencia a aceptar cosas diferentes, digo, que se salen de la norma establecida, pero que no se da solo en el mundo de los guionistas, escritores o artistas, ¿verdad? No, en realidad sucede en todos los ámbitos, ¿no? También sucede en la ciencia. Por ejemplo, Albert Einstein era un hombre muy creativo, muy rompedor, y sin embargo nunca pudo aceptar la física cuántica, ¿no? Y él hizo la teoría de la relatividad y después con la física cuántica pasó el resto de su vida intentando refutarla, cuando a lo mejor habría sido más interesante que hubiese colaborado en el desarrollo de la física cuántica. Colaboró al principio, hizo aportaciones, pero después se dedicó a refutarlas, ¿no? Porque no podía aceptar que la física cuántica dejase un papel tan amplio a la indeterminación, ¿no? Él decía aquella frase que se hizo muy famosa de Dios no juega a los dados, ¿no? Mira, la anécdota de Chaplin no me la sabía la semana pasada, pero esta frase de Einstein sí. Eso sí, Eso sí, ¿no? ¿Qué significa exactamente? Que siempre le da alguna vuelta, además. Sí, efectivamente. Muchas veces se dice como si Einstein creía en Dios. No es que creyera en Dios, porque él se declaraba agnóstico, o bien era una especie de un difuso panteísmo como el de Goethe, el autor de Fausto, es decir, creer que todo es Dios, que es más o menos lo mismo que creer que nada es Dios. Si todo es Dios, pues nada es Dios, ¿no? Digamos, pero lo que Einstein quería decir con que Dios no jugaba a los dados es que creía que la física tenía que ser capaz de predecir el comportamiento de un electrón o de un fotón, y en la física cuántica eso no es posible, ¿no? Así que Einstein pensaba que algo fallaba en la física cuántica, y su opinión era que el azar al que recurrían sus colegas, pues en realidad era ignorancia, ¿no? Y eso quizás le impidió volcarse con todas sus energías en la nueva física. Sí, así es, ¿no? A pesar de que probablemente había sido el científico más original de la historia, porque la teoría de la relatividad realmente es un esfuerzo casi, no tanto, pero casi hecho por una sola persona, y realmente asombroso y prodigioso de imaginación, y sin embargo con la indeterminación cuántica chocaba con todas sus ideas acerca de la realidad y de la física, y se dedicó pues incansablemente a intentar refutar a sus colegas en vez de colaborar con ellos, ¿no? Venga, voy a traducir así casi simultáneamente a ver si me he quedado con ello. Que el hecho de que seas muy creativo e imaginativo en un momento dado tampoco te garantiza que lo vayas a ser siempre. Así es, ¿no? Hay que tener mucho cuidado porque nos podemos, digamos, columpiar y quedarnos en las cosas que ya sabemos, ¿no? Hay otro ejemplo muy significativo, también relacionado con la teoría de la relatividad de Einstein, que es el del matemático Henri Poincaré, que es de alguien del que hablamos en otro programa como uno de los precursores precisamente del estudio de la creatividad. ¿Sí? Pues Henri Poincaré, en uno de sus escritos, tiene una parte en la que parece anunciar la teoría de la relatividad de Einstein, antes de que Einstein lo propusiera, ¿no? Pero resulta que Poincaré lo vio hacia dónde estaba yendo, le asustó muchísimo, pensó que eso era completamente desquiciado y absurdo, y dijo, no, esto no puede ser, ¿no? Y entonces se alejó de ello, ¿no? Y este hombre, que era Poincaré, que era tan imaginativo, que se había enfrentado a sus colegas en muchos aspectos, sobre todo en el estudio de la creatividad precisamente, pensó que eran absurdas las conclusiones y abandonó la posibilidad de haber descubierto la teoría de la relatividad, ¿no? Esto es como tener la combinación ganadora del Euromillones y un martes no echarlo. O sea, este hombre tuvo en sus manos la oportunidad de proponer la teoría de la relatividad,
y no lo hizo, lo dejó pasar. Y lo dejó pasar, sí, curiosamente, ¿no? Todavía hoy en Francia mucha gente reivindica a Poincaré como el verdadero creador de la teoría de la relatividad por ese escrito, claro. Pero es absurdo que se reivindique porque Poincaré llegó a vivir para conocer la teoría de la relatividad, conoció a Einstein, por ejemplo, en el Congreso Solvay de 1929 de grandes científicos, se conocieron allí, y él se negó a aceptar lo que decía la teoría de la relatividad, incluso cuando ya toda la comunidad científica lo había aceptado, o sea que no se puede decir que él habría descubierto la teoría de la relatividad, ¿no? Esto me recuerda también algo que siempre ha dicho mi madre, que a veces es mejor no saber que saber. Sí, exactamente. Eso es así. Pero solo en cierto modo. Ya. También es aconsejable, por un lado es aconsejable saber, ¿no? Pero al mismo tiempo hay que intentar no quedar bloqueado por esas cosas sí. que crees que son imposibles y que no pueden hacerse, ¿no? A veces sucede que la solución de un enigma precisamente la da alguien que no sabe casi nada del tema en cuestión, ¿no? Como en el caso del descubrimiento también de la estructura del ADN, de la doble hélice del ADN, ¿no? ¿Y eso cómo fue? Eso fue, pues, es el descubrimiento de la curiosa estructura que tiene la molécula de ADN, que es como una especie de doble cinta, ¿no? Que lo hemos visto en muchas fotografías, muchos dibujos, etcétera, que va girando sobre sí misma, ¿no? Este descubrimiento fue realizado por Watson y Crick, que no eran químicos. Se supone que tendrían que haber sido químicos para descubrir esto, ¿no? Pero quizá precisamente por eso, porque no eran químicos, se atrevieron a dar el salto imaginativo de proponer una estructura que tan rara y tan extraña, ¿no? ¿Y esto qué se debe? ¿A que quienes sí eran químicos no consideraban que una forma semejante fuera posible? Sí, a lo mejor no es que pensasen en la forma y dijesen es imposible, sino que seguramente ni siquiera pensaban en la forma. Era una forma tan rara, extravagante, que ni siquiera se les pasaba por la cabeza pensar en ello, ¿no? Es también algo así como mirar desde fuera. Sí, Watson y Crick, que además eran dos hombres muy bromistas, muy divertidos, muy curiosos y tal, pues precisamente miraban desde fuera, pero eso sí, miraban lo que habían hecho los expertos, no es que lo creasen todo de la nada, ¿no? Por eso digo que las dos visiones son necesarias, ¿no? La del novato y la del experto. Y también hay que decir una cosa, que en el caso de Watson y Crick y el ADN, se supo después que habían empleado también el trabajo de una pionera, de una investigadora que esta sí que era química, que era Rosalind Franklin, ¿no? Y que iba en la misma dirección que ellos, e incluso usaron el trabajo de un ayudante de Rosalind Franklin, ¿no? Que también colaboró con Watson y Crick. Y bueno, ahora todo el mundo está de acuerdo en que ella tenía que haber recibido junto a ellos el crédito del descubrimiento e incluso el premio Nobel, aunque eso no puede ser porque había muerto ya cuando se lo dieron a Watson, a Crick y al ayudante de Rosalind Franklin, ¿no? Vamos, que ella era la experta y ellos los novatos, y de esa mezcla de estas dos perspectivas pues surgió el descubrimiento. Sí, claro, Franklin dio algunas claves fundamentales realmente, sin las que el descubrimiento no se hubiera producido. Y bueno, podríamos pensar que ella podría haberlo descubierto por sí misma, pero quizá no tuvo la decisión de dar el paso, ¿no? De proponer esa estructura que ya la iba intuyendo, ¿no? Que es una cosa que le pasó también a Darwin, precisamente, a Charles Darwin, porque pasó muchos años desde que más o menos ya tenía hecha la teoría de la evolución hasta que se decidió a publicarla. Y se decidió a publicarla porque resulta que otro señor en Australia, Alfred Russel Wallace, propuso una teoría prácticamente igual que la suya, y entonces dijo, pues la tengo que publicar, y se pusieron de acuerdo, y la teoría de la evolución se les atribuye a los dos, aunque con más mérito para Charles Darwin, que la tenía más desarrollada, ¿no? Si parece así como problemático hablando de ello así en confianza, Daniel, imagino que, claro, barajar esos problemas que puedan surgir a partir de tanta hipótesis supone un freno. Claro, y sobre todo si sabes mucho, estás muy metido en todo el circuito académico, en toda la investigación, etcétera, pues cada pequeño detalle, pues lo más te puede surgir un problema, ¿no? Y entonces lo más razonable es la prudencia, ¿no? Porque no vas a estar anunciando un gran descubrimiento cada 2 por 3 y que al día siguiente te digan que has fallado en una comprobación, por ejemplo, ¿no? Pero es cierto que muchas veces saber demasiado también nos impide dar un paso decidido, ¿no? Y que nos adelanta un novato que pasa por allí, que ha visto nuestros resultados y que de pronto pues dice, pues yo como no tengo estos frenos, tiro para adelante, ¿no? Que es lo que le pasó un poco a Rosalind Franklin, seguramente, y casi a Darwin, ¿no? Bueno, estamos con problemas, soluciones, y Daniel, yo ya quiero una recomendación creativa hoy. Uh-huh. Pues la recomendación creativa de hoy, claramente, pues vamos a ir a la doble hélice del ADN, ¿no? Y voy a recomendar 2 libros relacionados con el descubrimiento, ¿no? Escritos por James Watson y Francis Crick, los 2 descubridores, que cuentan todo el proceso creativo que les llevó a descubrir la estructura de la doble hélice, ¿no? Y con Rosalind Franklin, sí, con su ayuda. Con la ayuda de Rosalind Franklin, sin que ella lo supiera en cierta manera, y del ayudante que compartió sus investigaciones con Watson y Crick, ¿no? Bueno, pues primero es un libro de Watson, de James Watson, que no debe asustar a quienes no sepan de
de química o biología molecular, porque es muy entretenido, permite darse cuenta de cómo pueden hacer una idea y cómo llega hasta convertirse en realidad, ¿no? Y es una idea que, como dice el propio Watson, quizás es la más importante de la biología desde precisamente la de Darwin, ¿no? Ya tengo boli y papel a mano, danos más datos del libro, Pues mira, por favor. El libro se titula La doble hélice, relato personal del descubrimiento de la estructura del ADN. Está escrito por James Watson, se ha editado en Salvat y también en la Alianza Editorial. ¿Y otro libro? ¿El otro libro que tienes por ahí? Pues del otro descubridor, de Francis Crick, ¿no? Y entonces, el otro Francis Crick, yo creo que es todavía más interesante, mucho más entretenido. Se llama Qué loco propósito, ¿no? Es un gran libro de divulgación científica en el que Crick cuenta el proceso creativo desde su punto de vista del descubrimiento del ADN y defiende también que la belleza y la verdad son sinónimas, ¿no? Algo que también creía más o menos Platón, ¿no? O sea, en esa línea. Y está publicado este libro de Francis Crick, Qué loco propósito, por Tusquets Editores, y es muy, muy recomendable. Muy recomendable ha sido esta cita con las musas. Soy de nuevo Daniel Tuau. Pues nos veremos la semana que viene. Gracias por las recomendaciones. Gracias a ti.